a desarrollar ahora la clase sobre insuficiencia cardíaca. Hemos visto lo que es hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para que la persona desarrolle un infarto. Y el infarto tiene alta mortalidad, por eso es importante. Cada vez tenemos más hipertensos, cada vez tenemos más infartos y con alta mortalidad o con complicaciones como sucede con el paciente hipertenso. Pero por eso es que se desarrollaron esos dos temas. Pues bien, este tema también es igual de importante, ¿por qué? Porque cada vez va a ser más frecuente y a pesar de todos los adelantos tiene alta mortalidad. Nosotros vamos a ver que la insuficiencia cardíaca con mayor frecuencia es como consecuencia de un paciente coronario. Un paciente que se infarta y sobrevive al infarto, no se muere ya del infarto porque es mejor manejado por los médicos, pero sin embargo el corazón puede quedar dañado y terminar con insuficiencia cardíaca. O los pacientes hipertensos mal controlados, que dentro de su evolución pueden terminar también con insuficiencia cardíaca. Entonces por eso es importante desarrollar este tema, porque cada vez las posibilidades de que las cifras de insuficiencia cardíaca crezcan es algo evidente. Y por otro lado, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene alta mortalidad. Entonces son dos situaciones por las cuales preocupa y que ustedes deben por eso conocer este tema de insuficiencia cardíaca. En primer lugar, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad per se, como tal. Corresponde a un gran síndrome. Entonces, por diversos motivos, tanto cardiológicos como no cardiológicos, el corazón se puede volver un corazón insuficiente, en donde lo que sucede es que el corazón no puede bombear, no puede enviar a los órganos y tejidos lo que estos órganos y tejidos requieren o están pidiendo. Cuando el corazón no puede suplirle lo que el cuerpo le pide, ese corazón es insuficiente. Entonces la condición para poder hablar de insuficiencia cardíaca es cuando el cuerpo no recibe lo que requiere, lo que necesita. Eso es un corazón insuficiente, no le da los nutrientes, no le da el oxígeno requerido. Pero el origen puede ser un problema cardiológico, como también puede ser un problema no cardiológico. Ustedes ya desarrollaron el tema de tiroides, y hay una enfermedad que lo van a ver más adelante en fisiopatología, que es el hipertiroidismo. ¿Qué sucede en el hipertiroidismo? El metabolismo del cuerpo está incrementado. Entonces, si el organismo pide convencionalmente 5 litros de sangre, cuando el metabolismo de un paciente hipertiroideo empieza a pedir 8 litros de sangre, el corazón le da 8. Le pide 10 litros de sangre y el corazón le da 10 litros de sangre. Le pide 12 y el corazón puede darle 12. Le pide más, ya no puede dar el corazón. Por lo tanto, el corazón es un corazón insuficiente. ¿Pero dónde está el problema? ¿En el corazón? No, está en que el metabolismo está incrementado. Por eso yo les digo, no todas las insuficiencias cardíacas son por un problema estrictamente cardiológico. Enfermedades como el beriberi, la tirotoxicosis, ¿no? La tormenta tiroidea, una anemia muy pero muy severa, la enfermedad de Payet, son enfermedades en donde el organismo pide mucha sangre y el corazón, estando sano, no le puede mandar todo lo que quiere el cuerpo. Pero como no le puede mandar, ese corazón, a pesar de estar sano, en su funcionalidad es un corazón insuficiente. Entonces, lo primero que ustedes tienen que establecer ante un paciente con insuficiencia cardíaca es, ¿esto es cardiológico o no? Es lo primero que tienen que ver. Los problemas no cardiológicos, beriberi, anemia, tirotoxicosis, generalmente el corazón bombea más de 5 litros por minuto. Recuerden que el corazón tiene que bombear por lo menos 5 litros por minuto. Pues bien, en estas situaciones el corazón bombea más de 5 litros por minuto. Pero dado el incremento del metabolismo que pide demasiado, el corazón, entre comillas, es un corazón insuficiente a pesar que no está enfermo. Entonces, esas insuficiencias cardíacas donde el corazón bombea más de 5 litros por minuto
se denominan insuficiencias cardíacas de alto gasto. Por encima de 5 litros por minuto, el corazón logra bombear los 5 litros, pero le piden más y más, y a eso se llaman insuficiencias cardíacas de alto gasto, en donde el problema básicamente es un problema extracardíaco. Es un problema extracardíaco. Pues bien, esas insuficiencias cardíacas no las vamos a ver ahora, pues porque lo que nosotros vamos a ver son los problemas que sí tienen de base un problema cardiológico. Es el corazón que por alguna enfermedad no puede bombear ni siquiera los 5 litros por minuto. Ni siquiera los 5 litros por minuto. Entonces, es lo primero que ustedes tienen que establecer. ¿La insuficiencia cardíaca es cardiológica o no? Eso es lo primero que hay que ver. El común denominador es que el corazón no le da al organismo lo que el organismo le pide. Esa es la condición. Esa es la condición como tal. Pues bien, lo que va a suceder en este caso, y uno lo puede observar, por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología, ¿cómo define a la insuficiencia cardíaca? Pues la Sociedad Europea lo que dice es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, ya lo dijimos, complejo, que puede resultar de cualquier daño estructural porque el corazón está dañado, o funcional. Funcionalmente el corazón no logra bombear lo que el organismo le pide. Y que altera lógicamente la habilidad del ventrículo para poder llenarse en forma adecuada y a la vez poder bombear lo que el organismo requiere. Esa es la definición que da la Sociedad Europea de Cardiología. Pues entonces vean ustedes por qué es importante este tema, por qué es necesario que ustedes lo conozcan. Pues por dos motivos que hemos visto, igual enfermedad coronaria, hemos visto hipertensión arterial. Primero, cuán frecuente es, cada vez es más frecuente, y en segundo lugar, porque esto tiene alta mortalidad. Entonces vean ustedes qué tan frecuente es este problema. Pues bien, en primer lugar vean ustedes que su presencia, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene un alto riesgo de morir. Tiene un alto riesgo de morir. Definitivamente el paciente, vean ustedes, menos del 50% sobrevive a los 5 años de haber sido diagnosticado de insuficiencia cardíaca. A pesar de todos los avances que hay en este momento, menos del 50% sobreviven a los 5 años. Y si el paciente todavía está en una condición severa de insuficiencia cardíaca, lo que se llama clase 4, clase funcional 4, vean ustedes, menos del 50% sobreviven al primer año. Los que están más severamente enfermos, clase funcional 4, ellos menos del 50% sobreviven al primer año de diagnóstico. Entonces vean ustedes las complicaciones que da la insuficiencia cardíaca, tiene alta mortalidad y está incrementándose en la población. Antes era 1% de la población general, ya subió a 2%, no podría decir todavía eso es bajo, pero miren lo que va a suceder en el tiempo. 6% en mayores de 65 años y la cifra 20% en mayores de 80. Y a nivel mundial la población se está volviendo cada vez más longeva. Por lo tanto vamos a tener más insuficiencia cardíaca, sí. Más o menos uno ve que alrededor de más de 500.000 de personas en Estados Unidos desarrollan insuficiencia cardíaca cada año. La cifra es alta. Y si uno considera a Europa, vean ustedes que en este momento más o menos hay 5 millones de personas en Estados Unidos con insuficiencia cardíaca y en Europa, que es una población longeva, 15 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Entonces vean ustedes que está la insuficiencia cardíaca cada vez haciéndose más frecuente y tiene alta morbimortalidad. Y lo que se espera, lo que se va proyectando es que este problema cada vez va creciendo más. En Estados Unidos ellos más o menos proyectan cómo esto va a ir creciendo marcadamente si es que no se corrige ciertas condiciones para que no haya tanta insuficiencia cardíaca. Entonces, esta es una situación pues que uno va viendo de que lamentablemente la mortalidad, haga lo que se haga, todavía sigue siendo alta y sobre todo son muertes de tipo súbito, son muertes súbitas de un momento. De un momento a otro el paciente, a pesar
que tiene la enfermedad, pero uno no esperaba que se complicara tan rápido y el paciente hace muerte súbita. Entonces, las complicaciones de la insuficiencia cardíaca son importantes. Pues bien, si ustedes recuerdan lo que cuando se hizo lo de ciclo cardíaco, nosotros tenemos acá más o menos lo que vendría a representar lo que el ventrículo se llena de sangre, como este ventrículo, dependiendo de su función, empieza a incrementar las presiones dentro de sus cavidades, lo que viene a ser el ciclo cardíaco. Tenemos lo que se llama el llenado del ventrículo. Lo primero que va a pasar es que la sangre llena el ventrículo y de 50 mililitros que había de volumen residual, recibe de las aurículas 70 y ahora cada ventrículo tiene 120. Prácticamente la presión es muy baja, menos de 5 milímetros de mercurio, muy baja. ¿Por qué? Porque este fenómeno de llenado es un fenómeno estrictamente diastólico. El corazón se llena en diástole. Una vez que el ventrículo está lleno de sangre, pues ese ventrículo con sus 120 mililitros, pues hace de que este ventrículo empiece la contracción isovolumétrica. El volumen sigue siendo el mismo, 120, por eso se llama isovolumétrico, y entonces la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Pero si bien sube, todavía no puede salir hacia la arteria aorta en el lado izquierdo o a la pulmonar en el lado derecho. ¿Por qué? Porque todavía no alcanza las presiones de las arterias. Llegará un momento en que la presión dentro del ventrículo sube tanto que supera el de las arterias y en ese momento se va a producir la eyección, la expulsión de los 70 mililitros que normalmente el ventrículo hace. Y de esa manera el ventrículo expulsa, entregando volumen, entregando presión a la arteria, y vean ustedes que de 120 mililitros, ahora, después de haberse producido la eyección, vuelve a estar en 50, que es el volumen residual. Ya el corazón, una vez de haber cumplido su función de bomba, lo que hace ese ventrículo es relajarse. La relajación isovolumétrica con un volumen constante de 50 mililitros. Ahí tienen nuevamente lo que vendría a ser el ciclo cardíaco. Pues bien, el corazón lo que tiene que hacer es bombear sangre. Su objetivo de este corazón es que bombee 5 litros en una unidad de tiempo, un minuto, los 5 litros por minuto. Pero si yo quiero que un motor, por ejemplo, bombee agua, lo primero que debo preocuparme es que se llene de agua. Si yo quiero que este motor llamado corazón bombee sangre, lo primero que necesito es que se llene de sangre. Entonces, si bien me interesa la función sistólica, esa función sistólica ¿de qué depende? De la capacidad que tenga el ventrículo de llenarse de sangre. El ventrículo debe tener paredes lo suficientemente complacientes para que los 70 mililitros que vienen de la aurícula puedan llenar al ventrículo en forma adecuada. Entonces, ojo, así como me interesa que este corazón bombee sangre, también yo tengo que tener en cuenta que ese ventrículo tiene que llenarse de sangre y ese es un fenómeno diastólico. El llenado de sangre es un fenómeno diastólico. Entonces, si yo quiero que el corazón funcione bien, si yo quiero que el corazón tenga una buena sístole, no todo es entender la sístole. También debo preocuparme de que haya una buena diástole. Si no hay una buena diástole, el corazón no va a bombear bien. Si ustedes llenan con poca sangre a ese ventrículo, el ventrículo va a bombear menos, pero no por culpa del ventrículo, sino porque se llenó mal. Entonces, nosotros tenemos que ver que el problema de la insuficiencia cardíaca obedece a problemas sistólicos, cuando el ventrículo está enfermo, o a veces a problemas diastólicos. No todo es sístole, no todo es bombear sangre. Es necesario que el ventrículo bombee sangre y tiene que estar en buenas condiciones, sí, pero no todos los problemas de insuficiencia cardíaca son solamente sistólicos, también hay problemas diastólicos. Entonces hay que asociar siempre sístole con diástole. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, si yo quiero que el corazón bombee sangre, lo primero que debo preocuparme es que ese ventrículo se llene de sangre. Y entonces la cantidad de sangre que va a llenar
a este ventrículo es lo que se denomina la precarga. La precarga es el volumen que llena a ese ventrículo. Pero para que pueda llenar ese ventrículo tiene que tener ciertas condiciones. Tiene que ser un ventrículo complaciente. Sus paredes deben permitir que la sangre entre a este ventrículo. No puede ser un ventrículo duro, rígido, porque si no la sangre no va a entrar con facilidad. Entonces es muy importante que se produzca el llenado del ventrículo, pero para eso debemos tener ciertas condiciones. El ventrículo tiene que tener ciertas características. Dependiendo de cómo se llene ese ventrículo, por la ley de Frank-Starling, conforme el ventrículo se llena, ese ventrículo va a bombear más sangre. Y es lo que viene a ser la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling traduce lo que viene a ser el inotropismo. Entonces, el inotropismo es la capacidad del ventrículo de poder bombear sangre. Pero esa respuesta inotrópica va a depender, si bien del ventrículo, pero también va a depender del llenado. Va a depender de la precarga. Entonces, esa precarga entrega un volumen que va a generar una respuesta inotrópica y como consecuencia de esa respuesta inotrópica, la sangre va a salir. Pero sale hacia unas arterias, aorta pulmonar, que no son tubos huecos vacíos. La aorta y la pulmonar están llenas de sangre. Y la sangre, cuando trata de salir del ventrículo, encuentra una resistencia en las arterias. O sea, no es que la sangre sale a un tubo hueco, sale contra una aorta, una pulmonar que está llena de sangre y le genera una resistencia. Pues bien, todas las fuerzas que se oponen a que esta sangre pueda salir del ventrículo es lo que se denomina la poscarga. La poscarga son todas las fuerzas que se oponen a que la sangre pueda salir libremente del ventrículo. Entonces vean ustedes que el gasto cardíaco, lo que el corazón bombea en los 5 litros por minuto, ¿de qué depende? Depende de la precarga, depende de la fuerza inotrópica y depende de la poscarga. La participación de estos 3 factores es que va a establecer si el corazón bombea en forma adecuada o no. Entonces, si uno entiende así la función cardíaca, en donde están participando por un lado la precarga, la poscarga y la fuerza inotrópica, entonces lo que tenemos nosotros que tener en cuenta en este caso es que la función del corazón, en un primer momento, el llenado del ventrículo, el volumen que llena el ventrículo, va a generar una respuesta. Si yo, por ejemplo, lleno a este ventrículo, por poner un ejemplo, con 80 mililitros, yo lleno el ventrículo con 80 mililitros, ese volumen que llena el ventrículo va a generar una respuesta inotrópica y va a hacer que ese ventrículo bombee alrededor de 50 mililitros. Eso es lo que vamos a tener. El ventrículo, como se ha llenado con 80, bombea 50. ¿Cuánto es el volumen residual? 30 mililitros. Eso es lo que queda en el ventrículo. Una vez que el corazón bombea sus 50 mililitros, lo que queda es 30 mililitros de volumen residual. Si nosotros ahora llenamos el ventrículo con 100 mililitros, le pongo más volumen, por la ley de Frank-Starling, este ventrículo va a bombear más. Y entonces ahora resulta que al llenarse con 100 mililitros, voy a conseguir que el ventrículo bombee 60. De tal forma que haya un volumen residual de 40 mililitros. De 40 mililitros. Pero si yo lleno con 120, que son las cifras que manejamos generalmente, si yo lleno con 120, por esta misma ley de Frank-Starling, yo estoy consiguiendo de que este ventrículo ahora bombee 70 y que quede un volumen residual de 50, que son las cifras que tenemos generalmente en forma didáctica, ¿no? Entonces vean ustedes que conforme yo voy aumentando el volumen de llenado, el ventrículo está bombeando más. Y es lo que les decía, la ley de Frank-Starling es como un elástico. Si ustedes estiran el elástico y lo sueltan, por su elasticidad
el elástico vuelve a su posición inicial. Si el ventrículo, y por eso es importante que las paredes del ventrículo estén sanas, intactas, si ese ventrículo se estira, se distiende con un determinado volumen de sangre, pues esa propiedad de complacencia que tiene el ventrículo hace que este ventrículo se contraiga y bombee cada vez más. Pues bien, ¿qué pasa si ustedes tienen un elástico y lo estiran ya demasiado? El elástico se rompe. ¿Qué pasa si yo estiro demasiado las fibras cardíacas? Pues puede llegar un momento en que la actina y la miosina se separen. Si yo distiendo demasiado el ventrículo, la actina y la miosina de las sarcómeras se separan y no va a haber contracción. Entonces, el corazón, para evitar que eso suceda, el corazón tiene, si bien la ley de Frankenstein, pero tiene un límite. De tal forma de que la función cardíaca no es una recta que asciende en forma inexorable, ¿no? La función cardíaca describe más bien una curva, después del cual, por más que yo aumente el volumen de llenado, el ventrículo ya no bombea más. Y es una forma de protegerse para que no se dañe el músculo cardíaco. Entonces vean ustedes que la función cardíaca no es una recta que asciende inexorablemente, es una curva que tiene un límite, después del cual ya no se va a llenar, o por más que ustedes le pongan más cantidad de sangre, lamentablemente ese ventrículo ya no va a poder dar más, porque se puede dañar. Es una forma de protegerse. Es una forma de protegerse. Entonces vean ustedes que dependiendo del llenado del ventrículo, el corazón va a conseguir bombear un determinado volumen de sangre. Entonces es muy importante entender que para que este corazón bombee un volumen determinado, tiene que haber también un determinado volumen que llene el ventrículo. Para yo poder conseguir que el ventrículo bombee 70 mililitros, yo necesito que ese ventrículo se llene con 120. Es decir, para que exista una buena función sistólica, necesito una buena función diastólica. El trabajo, la relajación, la diástole ventricular, que es el momento donde se llena de sangre, es muy importante para poder entender la función sistólica. Entonces, el corazón, cuando falla, puede fallar porque no hay músculo que bombee sangre, sí, pero también piensen que el problema no necesariamente está ahí, el problema puede estar en el llenado. Tanto la sístole como la diástole son los dos factores que van a determinar si ese corazón está insuficiente o no. Pero no será igual tratar cuando el problema sea sistólico que cuando el problema es diastólico. Las causas son diferentes, la fisiopatología es diferente. Entonces vean ustedes que para que yo tenga un buen volumen de eyección, debo tener también un determinado volumen de llenado. Pues bien, esa relación de lo que yo bombeo, volumen de eyección, entre el volumen de llenado, el volumen telediastólico, es el volumen al final de la diástole, el volumen de llenado, esa relación de lo que el corazón bombea versus el volumen que llena, a eso se denomina fracción de eyección. Entonces la fracción de eyección traduce pues la función cardíaca, que debe estar por encima del 55%. Si el corazón bombea más del 55% del volumen que llena este ventrículo, es un corazón suficiente, trabaja bien. Pero si el corazón no logra bombear el 55%, bombea 50, 45, 40, ese corazón es un corazón insuficiente. Es un corazón insuficiente. Entonces vean ustedes que para yo poder decir que este corazón trabaja bien, la fracción de eyección, lo que yo bombeo versus el volumen que llenó el ventrículo, debe estar por encima del 55%. ¿Cómo se determina la fracción de eyección? Pues ahora con la tecnología cada vez es más fácil. Lo único que tengo que hacer, acá están las dos aurículas en la parte alta, aurícula derecha e izquierda y los dos ventrículos.
El ventrículo izquierdo siempre es más grande y de paredes gruesas. Lo único que yo tengo que hacer es dibujar la cavidad del ventrículo izquierdo y ya las máquinas calculan el volumen. Entonces lo primero que hacemos es eso, medir el volumen del ventrículo izquierdo cuando está totalmente lleno de sangre, es decir, al final de la diástole. Se calcula el volumen telediastólico, tele es al final de la diástole, y después lo que yo trato de medir es el volumen que queda en este ventrículo después de que el ventrículo ha expulsado sangre. Al final de la sístole, yo lo que tengo que establecer es el volumen que queda. Entonces, yo tengo el volumen residual y acá tengo el volumen de llenado. El volumen de expulsión será igual a ¿qué cosa? A la diferencia, al volumen de llenado, le resto el volumen residual y eso es lo que ha salido. Eso se hace en forma rápida. Y ese volumen de eyección lo divido entre el volumen de llenado. Y ya tienen ustedes la fracción de eyección. Es algo que se hace bastante rápido. Entonces, es muy importante poder entender que la fracción de eyección, que la calculamos de esta manera, el volumen al final de la diástole, el volumen telediastólico, menos el volumen residual al final de la sístole, la diferencia es lo que ha salido. Lo divido entre el volumen telediastólico y ya tengo la fracción de eyección. Eso es algo que se hace constantemente y es muy importante para establecer la función del corazón. Volumen de eyección es la diferencia de lo que llena menos lo que queda entre el volumen que llenó al ventrículo. Y eso debe estar por encima del 55%. Pues bien, entonces vean ustedes, si el corazón va a depender de cómo se llena y de acuerdo a ese volumen, vamos a conseguir que ese ventrículo bombee una determinada cantidad de sangre. El ventrículo se llenó con 120, bombea 70, significa que hay un volumen residual de 50 mililitros. Y que hay una curva de la función cardíaca porque no es una recta que asciende en forma inexorable, hay un límite. Si yo calculo la fracción de eyección en este caso, es decir, 70 entre 120, yo voy a tener una fracción de eyección del 60%. Esto es un corazón sano, es un corazón suficiente. Está trabajando bien ese corazón. Pues bien, ¿qué es lo que va a suceder en estos pacientes cuando el corazón empieza a volverse insuficiente? Cuando el corazón empieza a fallar, cuando el corazón ya no va a poder bombear estos 70 mililitros porque hay una enfermedad en el corazón, pues cuando el corazón empieza a fallar, lo primero que hace es usar mecanismos compensatorios. Cuando la insuficiencia cardíaca empieza, lo primero que tenemos que hacer es usar mecanismos compensatorios. Y el primer mecanismo compensatorio es la ley de Frank-Starling. ¿Y qué es lo que trata de hacer el ventrículo? Bueno, el ventrículo ahora, por ejemplo, se va a llenar con más cantidad de sangre. Va a llegar a tener 200 mililitros de sangre. ¿Estamos? Va a alcanzar 200. Sí, pero si bien yo estoy alcanzando 200, yo voy a mantener mis mismos 70 mililitros. Es decir, el ventrículo se está llenando con más sangre, usando la ley de Frank-Starling, lo que busca es tratar de mantener los 70 mililitros y volver a un corazón entre comillas normal. Entonces, cuando el corazón empieza a fallar, lo primero que usa, mecanismos compensatorios, ley de Frank-Starling. Lleno más, pero no bombeo más, bombeo los 70 mililitros. ¿Pero cuánto queda de volumen residual? Pues 200 menos 70 me queda 130. Eso es lo que me va a quedar, 130 mililitros. Entonces vean ustedes que normalmente cuando la válvula mitral se abre, para producir el llenado, cuando se abre, encuentra normalmente a un ventrículo con 50 mililitros y ahora yo le voy a entregar 70.
Y de esa forma el ventrículo se llena con 120. Pero ahora cuando se abre la válvula mitral en un corazón insuficiente, cuando se abre la válvula mitral, ¿qué encuentra? Pues un ventrículo con 130 mililitros. El ventrículo ya está con sangre, mucha sangre. Y yo tengo de todos modos que llenar mi 70 que viene de la aurícula, tienen que entrar hacia ese ventrículo que debería estar con 50, pero ahora está con 130, está congestionado. El paciente lo que está haciendo es tener un ventrículo congestionado. Y entonces la sangre, cuando trata de avanzar, entra al ventrículo con mucha dificultad. Al final hay que llevar esos 70 mililitros al ventrículo que está ahora más bien con 130. Y tendrá la aurícula que hacer un gran esfuerzo para terminar de vaciar su contenido hacia el ventrículo. Entonces la sangre pasa con dificultad y eso produce un ruido. Cuando la sangre de un paciente con insuficiencia cardíaca está llenando al ventrículo, lo está haciendo ante un ventrículo congestionado y lo hace con dificultad, produciendo una turbulencia. Esa turbulencia genera lo que se llama el tercer ruido cardíaco. Entonces, la presencia de un tercer ruido cardíaco en un sujeto adulto, lo primero que nos debe hacer pensar es, ¿no tendrá insuficiencia cardíaca? ¿Por qué? Porque ese tercer ruido se está produciendo en el llenado ventricular rápido. Entonces, en ese llenado ventricular rápido, nosotros vamos a tener que la sangre va a entrar, pero con dificultad, porque el ventrículo está congestionado. Entonces, así es como se inicia la insuficiencia cardíaca. Y vean ustedes que la curva de la función cardíaca se ha desplazado a la derecha. La curva se ha desplazado a la derecha. En un corazón insuficiente, la función cardíaca se desplaza hacia la derecha. Si yo calculara la fracción de eyección en este paciente, bombeo 70, pero ¿con cuánto se llenó? Con 200, me da una fracción de eyección del 35%. Es un corazón insuficiente. Es un corazón insuficiente. Entonces vean ustedes que a veces los corazones se dañan y se vuelven bolsas. Están congestionados. Por eso es que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva es al inicio. Cuando el corazón empieza a fallar, se empieza a congestionar el ventrículo. El ventrículo, pues, va poco a poco a tener un mayor volumen residual. Va a tener un mayor volumen residual. Es decir, va a haber una congestión ventricular. Pues bien, estos pacientes que desarrollan la insuficiencia cardíaca, en un primer momento, el paciente lo que hace es una insuficiencia cardíaca de tipo congestivo. Lo que va a haber es congestión. Cada vez que la sangre quiere entrar de la aurícula al ventrículo, encuentra ya un ventrículo congestionado. Ya no hay un volumen residual de 50 y de 60, 70, 80. Entonces entra con dificultad la sangre, generando un tercer ruido en el paciente. Entonces, al principio la insuficiencia cardíaca es congestiva, pero va a llegar un momento en que esto sigue avanzando y ya con un mayor daño. Entonces, lo que va a suceder, si bien al principio usamos la ley de Frank-Starling para tratar de mantener los 70 mililitros para llevar sangre al cerebro, al riñón, al corazón, entonces yo trato de mantener los 70 mililitros para que mi organismo no sienta la falta de sangre. Y eso lo puedo hacer al principio usando el mecanismo de la ley de Frank-Starling. Y puedo tratar de mantener ese mecanismo por muchos años, eso va a depender de la enfermedad y del paciente, pero llegará un momento en que lamentablemente la ley de Frank-Starling ya no funciona, los mecanismos compensatorios ya no van a funcionar, ya no pueden funcionar porque se acabaron, se agotaron. Eso puede ser en 1 año, en 5 años, en 10 años, eso va a depender de cada paciente. Entonces vean ustedes que
si bien en un primer momento usábamos la ley de Frank Starling y conseguíamos mantener los 70 mililitros, va a llegar un momento en que ya no podemos mantener los 70 mililitros. Estaremos en 65, en 60, en 50, o sea, poco a poco ya la cantidad de sangre que sale hacia el cerebro, el riñón, el corazón, los pulmones, ya es menor a 70 mililitros. Y cuando empieza a caer este volumen de eyección, pues le va a llegar menos sangre al cerebro, al corazón, a riñones, y empieza a haber un gran deterioro. Poco a poco los mecanismos compensatorios se van a acabar y poco a poco este volumen de eyección empieza a caer. Y entonces cuando ya la persona empieza a hacer esta caída del volumen de eyección, significa que ya la insuficiencia cardíaca está avanzada. Ya la persona está acabando ya todos sus mecanismos compensatorios y está entrando en un bajo gasto. Va a entrar en un bajo gasto. Entonces vean ustedes que la insuficiencia cardíaca, cuando ya avanza y progresa, llegará un momento en que el paciente va a desarrollar una insuficiencia cardíaca con bajo gasto. El gasto cardíaco está disminuido y ya no hay manera de mejorar mucho a este paciente. Este paciente, lamentablemente, en el corto plazo va a morir, porque no le llega sangre al cerebro, al corazón, al riñón, a ningún órgano. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco ya empezó a caer, producto de un deterioro de los mecanismos compensatorios en una insuficiencia cardíaca. Los mecanismos compensatorios se acaban. En algún momento se van a acabar y empieza a entrar a estos estadios avanzados. Entonces, al no haber sangre en cantidad adecuada en los músculos, en el cerebro, en el riñón, el paciente empezará a tener oliguria, empezará a orinar menos, porque no hay mucho flujo hacia los riñones, no le llegará buena cantidad de sangre al cerebro, habrá desorientación, somnolencia, confusión, o el paciente se sienta más débil, fatiga. Entonces, esto es lo que va a suceder, producto de qué cosa? Del bajo gasto. Producto del bajo gasto es que vamos a tener esta situación. Pues bien, entonces, si el corazón tiene que bombear los 5 litros por minuto, esos 5 litros por minuto, ¿de dónde vienen? Del producto de lo que el corazón bombea en cada latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca, en una unidad de tiempo, un minuto. Entonces, en cada latido, el corazón bombea 70 mililitros. 70 mililitros por cada latido. ¿Cuántos latidos tenemos en un minuto? 70 latidos por minuto. 70 por 70, 4.900. Ahí es prácticamente los 5 litros de sangre. Esa es la función, ese es el trabajo del corazón. Bombear los 5 litros de sangre en una unidad de tiempo, en un minuto. Pues bien, ¿de qué depende del volumen de eyección? Ya dijimos que depende en primer lugar de la precarga. Del volumen que llena el ventrículo, la cantidad de sangre que entra al ventrículo, va a depender este volumen de eyección. Y como consecuencia de ese llenado ventricular, por la ley de Frank Starling, se va a generar una respuesta contráctil. Y esa fuerza contráctil va a sacar la sangre del corazón, pero la sangre sale hacia arterias con resistencia. Entonces van a haber fuerzas de resistencia a la salida de sangre. El llenado ventricular, ya dijimos que eso se llama precarga y va a depender de la cantidad de sangre que tengamos y cuánto de esta sangre regresa al corazón. Mientras que la contractilidad es lo que viene a ser la respuesta inotrópica. Y la contractilidad, el inotropismo, va a depender de la fibra del cardiomiocito. Si hay actina, si hay miocina, si hay oxígeno, si hay ATP. Va a depender del estado de la fibra. Mientras que la resistencia a la eyección es lo que se denomina, ¿qué se denominaba? Se denominaba postcarga. Es la postcarga. ¿Y de qué depende la postcarga? La resistencia que ejercen los vasos de pequeño y mediano calibre en relación a la salida de sangre. Esa fuerza que se opone a la salida de sangre, que es la resistencia vascular
fundamentalmente es lo que se denomina la poscarga. Entonces, ¿de qué depende este volumen de eyección? Pues depende del llenado, de la respuesta inotrópica y de la poscarga. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Bueno, no va a depender de lo mismo. Y recuerden que el llenado ventricular es un fenómeno diastólico. Por lo tanto, la contractilidad más bien es sistólico, así como la poscarga son fenómenos sistólicos. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. La función del corazón, el trabajo del corazón, ¿de qué depende? No solamente depende de la sístole, también depende de la diástole. En realidad los dos son importantes. Entonces, cuando el corazón empieza a fallar, el sustrato fisiopatológico se denomina disfunción. Entonces vamos a tener una disfunción ventricular que puede ser diastólica, cuando el problema está en el llenado del ventrículo, o podremos tener una disfunción sistólica, que puede ser por un problema en la contractilidad o inotropismo, o puede ser un problema en la poscarga. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos ver que la función cardíaca, cuando se ve alterada, la fisiopatología podrá ser o una disfunción diastólica o una disfunción sistólica. ¿Estamos? Pues bien, ¿por qué puede haber un problema sistólico? ¿Por qué el corazón puede estar fallando en la sístole? Lo primero es que no haya músculo contráctil. No hay fuerza contráctil. ¿Y por qué no hay fuerza contráctil? Porque el músculo ha tenido un infarto, porque se ha dañado el músculo como tal, por lo tanto, puede haber problemas sistólicos porque no hay contractilidad, la contractilidad está disminuida. O la otra posibilidad es que la poscarga esté muy alta. Y cuando la sangre trata de salir, pues se encuentra con una presión arterial muy elevada y por lo tanto la sangre no puede salir. Entonces vean ustedes que la disfunción sistólica puede ser por falta de contractilidad o por aumento de poscarga. En cambio, los problemas diastólicos van a depender en primer lugar de la capacidad que tiene el ventrículo de llenarse de sangre, de la distensibilidad. Las paredes deben tener cierta elasticidad para llenarse de sangre. Y una vez que se han llenado de sangre, pues este ventrículo, si está en condiciones normales, podrá bombear bien. Pero ¿qué pasa si las paredes del ventrículo, si la distensibilidad son producto de paredes gruesas, duras, como sucede en un hipertenso? Si las paredes están duras o gruesas, no se va a llenar en forma adecuada, porque la distensibilidad está perdida, se ha disminuido. Son ventrículos muy rígidos y por lo tanto se produce la disfunción diastólica. Y la otra posibilidad es que haya estrictamente un problema a nivel de la válvula, por ejemplo mitral o tricúspide, que no permita que se llene en forma adecuada. Pues bien, veamos cuáles son los problemas de disfunción sistólica. Acá lo que está faltando es el músculo. ¿Y por qué puede estar faltando el músculo? Bueno, el músculo nos puede estar faltando. ¿Por qué? Porque hay un problema en la contractilidad como consecuencia de un infarto al corazón, como consecuencia de un corazón isquémico, o porque el corazón está totalmente dilatado. Como consecuencia de estas alteraciones del ventrículo, un ventrículo hecho una bolsa, muy dilatado, hay unas zonas de infarto en el ventrículo, esas zonas no se contraen. Como consecuencia de estas alteraciones, lo que va a suceder es que va a haber un compromiso en la contractilidad. Va a haber un problema en la contractilidad. Pues bien, la otra posibilidad es que haya un aumento en la poscarga, como sucede, por ejemplo, en un paciente con hipertensión arterial. Con hipertensión arterial, la sangre, cuando trata de salir del ventrículo, encuentra una presión de 18,10. Entonces
Entonces la sangre que está tratando de salir, 18,10 es muy alto, la sangre tiene dificultad de salir porque hay un problema en la poscarga está muy alta. Entonces son dos tipos de situaciones, o nos falta músculo contráctil o la poscarga está elevada. Pues bien, si nosotros a este sustrato fisiopatológico llamada disfunción sistólica, ustedes le agregan signos y síntomas, ya uno habla de que hay una insuficiencia cardíaca sistólica. Una insuficiencia cardíaca sistólica. Por cualquiera de estos, ¿no es así? Este es el sustrato fisiopatológico. Pero si le agregamos signos y síntomas, ese paciente lo que está haciendo ya es una insuficiencia cardíaca. ¿De qué tipo? Sistólica. Pues bien, si hay problemas de disfunción sistólica, también tenemos los problemas de disfunción diastólica. Totalmente diferente a los del trabajo sistólico de contracción. El llenado del ventrículo es un comportamiento diferente. Lo que va a suceder en estos pacientes que empiezan a desarrollar una disfunción diastólica son situaciones en donde el ventrículo no se puede relajar adecuadamente. Las paredes del ventrículo se vuelven duras, rígidas. Entonces la sangre no va a poder llenar bien al ventrículo, y si el ventrículo no se llena en forma adecuada, va a bombear mal porque va a usar la ley de Frank-Starling con menos fuerza. Entonces eso es una primera posibilidad. O la otra posibilidad es que, por ejemplo, hayan dificultades en el momento en que la sangre trata de llenar al ventrículo. Por decir, una estenosis de la válvula mitral. Una estenosis de la válvula mitral puede generar este tipo de situación. Entonces vean ustedes, los problemas diastólicos pueden ser porque el ventrículo se va volviendo un ventrículo duro. Hipertrofia de ventrículo, las paredes están muy gruesas, una miocardiopatía restrictiva, dura. Entonces, si el ventrículo está duro, no se va a llenar bien. Pero la otra posibilidad no es que el ventrículo esté duro, sino la válvula, sea la mitral o la tricúspide, tiene problemas. Puede haber una estenosis mitral, puede haber un mixoma auricular, que es un tumor benigno, puede haber constricción pericárdica o tapón. Entonces, vean ustedes, estas son las causas de la fisiopatología de una disfunción diastólica. O son problemas de ventrículos duros, rígidos, o es un problema a nivel valvular. Pues bien, si a esta fisiopatología nosotros le agregamos signos y síntomas, lo que vamos a tener es que ese paciente está haciendo una franquinsuficiencia cardíaca diastólica. Franquinsuficiencia cardíaca diastólica. Si ustedes ven, esta es la imagen de un corazón, es un corazón en ecocardiografía que está echado, por así decirlo. Acá está la aurícula izquierda, acá está la válvula mitral, acá está el ventrículo izquierdo y por acá está el tracto de salida de la aorta. Pues bien, si tenemos esa idea, esa imagen, vean ustedes lo que pasa acá. No sé si ustedes pueden ver esta masa que está acá en la aurícula. ¿Ven esa masa? Vean cómo la masa se mete hacia la válvula mitral. Se mete ahí, no lo deja. Probablemente esté impidiendo de que ese ventrículo se llene en cantidad adecuada. Y por eso es que este ventrículo no se contrae con mucha fuerza, porque se está llenando mal. Esto es un mixoma que dificulta el llenado del ventrículo. ¿Estamos? Entonces, en este paciente, ¿qué tipo de disfunción tendrá? ¿Sistólica o diastólica? Diastólica. Y yo tendré que corregir o darle el tratamiento de una disfunción diastólica. Antiguamente todo era sístole. Todos pensaban que lo más importante era el motor. Nadie pensaba en estas cosas. ¿Y qué le daban? Medicinas que el corazón, digamos, haga una contracción más fuerte. ¿Y qué pasa si yo le doy a esa medicina a este corazón? ¿Mejorará? No, pues porque el problema no está en que le falta contractilidad. ¿Por qué estas paredes
del ventrículo no se contraen con más fuerza, porque no se llena bien. Y si no se llena bien, la ley de Frank-Starling hace que bombee menos, pues. ¿Dónde está el problema? En el llenado. El 30% de las insuficiencias cardíacas son problemas de llenado. El 70% sí, el músculo no tiene fuerza. ¿Y por qué no tiene fuerza? Infartado, porque es un paciente que ha tenido su infarto, el músculo quedó dañado y no tenemos músculo para bombear sangre. ¿Qué es lo frecuente? Las disfunciones sistólicas, sí, 70% son sistólicos. Pero no se olviden que hay un 30% que son problemas diastólicos. ¿Está? Entonces, el corazón lo que tiene que hacer es, primero, llenarse bien para poder bombear en forma adecuada. Entonces, vean ustedes que lo primero que debemos tener en cuenta es que si yo estoy pensando que el corazón falla, el corazón puede fallar por dos problemas, o sístole o diástole. No todo es sístole, puede ser problema sistólico o puede ser problema diastólico. 70% son problemas sistólicos de las insuficiencias cardíacas, pero hay un 30% que son diastólicos. No es poco, 30% es bastante. Pues bien, para poder entender que yo quiero tener un problema en la sístole, puedo ir y verificar prácticamente si el motor está funcionando bien o la poscarga de repente está incrementada o normal. En cambio, si tengo que ver los problemas diastólicos, tengo que ver los problemas de llenado de ventrículo, cómo es que se llena. Pues bien, lo primero que vemos es que la insuficiencia cardíaca tiene una disfunción que puede ser sistólica o diastólica. Pero también hay que tener en cuenta de qué ventrículo estamos hablando. ¿El ventrículo izquierdo es el que está enfermo? ¿O de repente es el derecho? ¿O son los dos? Pues va a depender del tipo de ventrículo afectado. El problema está en el ventrículo izquierdo, está en el ventrículo derecho o está en los dos ventrículos, ¿no? Eso también uno tiene que plantear, hay que ir entendiendo esa situación. Y por otro lado, no solamente me interesa que sea disfunción sistólica o diastólica, que sea izquierda, derecha o mixta, sino me interesa saber, ¿esto es reciente o esto ya es algo crónico de años? Eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Entonces vean ustedes que como consecuencia de que este ventrículo, por algún motivo, no va a poder bombear la cantidad de los 70 mililitros, lo primero que tiene que hacer ese ventrículo para tratar de mantener los 70 mililitros es usar mecanismos compensatorios. ¿Y cuál es el primer mecanismo compensatorio? La ley de Frank-Starling. Entonces vean ustedes que como consecuencia de la ley de Frank-Starling en un corazón que ya no está trabajando, ya no está bombeando bien, pero que usando la ley de Frank-Starling consigo de que ese ventrículo bombee 70 mililitros, lo estoy haciendo a expensas de ¿qué cosa? De congestionar el ventrículo respectivo y todo lo que está detrás. Aurícula, vena, no sé. ¿Estamos? Cuando yo estoy usando mecanismos compensatorios para tratar de mantener un volumen de inyección normal, pues lo que voy a hacer es congestionar hacia atrás, primero al ventrículo, que está dañado, y después poco a poco las aurículas o incluso todo el sistema venoso. Pero vean ustedes que lo primero que vamos a tener es que como consecuencia de que este ventrículo no está bombeando, no está trabajando bien y empieza a usar la ley de Frank-Starling y otros más, lo que va a generar es una congestión hacia atrás, retrógrado hacia atrás. Entonces lo que vamos a tener es que el corazón insuficiente, al no poder expulsar todo el volumen de sangre que debería, pues ahora lo que empieza a hacer es congestionar el volumen residual del ventrículo. Ya no va a ser 50 mililitros, será 60, 70, 80. Estamos congestionando a ese ventrículo. Y cuando se abre la válvula mitral o se abre la válvula tricúspide, vamos a encontrar a un ventrículo no con 50 mililitros,
sino con 60, 70. Sí, pero yo tengo que vaciar mi contenido de la aurícula a ese ventrículo. Sí, pero ese ventrículo ahora ya no está con 50, está con 60, 70. Bueno, yo no sé, yo tengo que mandar esa sangre y esa sangre va a entrar con dificultad al ventrículo y se genera una turbulencia. Y entonces al entrar esa sangre con dificultad va a generar ¿qué ruido? El tercero. La presencia de un tercer ruido, lo primero que nos debe hacer pensar ¿qué cosa es? Que ese paciente debe tener insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces la presencia de un tercer ruido se explica ¿por qué? Porque la sangre al tratar de ingresar al ventrículo encuentra un ventrículo congestionado. Ya no encuentran a un ventrículo con 50 mililitros, tiene más, cada vez más. Entonces eso es lo que va a suceder en estos pacientes. Pues. Va a haber una congestión que se inicia primero en el ventrículo y de ahí se va a transmitir hacia atrás. ¿Por qué? Porque este ventrículo se empieza a congestionar y cuando la aurícula trata de llenarlo tiene sobrecarga de trabajo, hay una congestión. Entonces el que va a sufrir la repercusión primero es el ventrículo, pero se transmite ¿a quién? A la aurícula. Sí, pero la sangre que llega a la aurícula viene a través de las venas y las venas van a empezar a encontrar una congestión ventricular, auricular, y poco a poco las venas también se congestionan. Y detrás de las venas, ¿qué están? Los capilares. Entonces lo que vamos a tener es que si el ventrículo que falla es el ventrículo izquierdo, lo que vamos a generar es una congestión hacia los pulmones. Los capilares pulmonares van a estar congestionados. Cuando falla el ventrículo izquierdo, va a generar una congestión hacia atrás. Y hacia atrás significa primero el mismo ventrículo, después la aurícula, finalmente las venas pulmonares que van a llegar hacia el capilar pulmonar. Eso sucede cuando falla el ventrículo izquierdo, pero también puede fallar el derecho. Y cuando falla el derecho, la aurícula derecha va a tener sobrecarga de trabajo y todo lo que está por detrás, vena cava superior, vena cava inferior. Entonces va a depender de qué ventrículo sea el ventrículo afectado. ¿Es el izquierdo? ¿Es el derecho? Para poder entender la insuficiencia cardíaca. Entonces cuando falla el ventrículo izquierdo, pues el ventrículo izquierdo se congestiona y eso retrógradamente afecta a la aurícula izquierda, afecta a las venas pulmonares y detrás de las venas pulmonares están ¿quién? Los capilares pulmonares, que se van a congestionar, se van a llenar de agua y el paciente lo que va a sentir es la sensación de disnea. La disnea es una sensación de que la persona se ahoga. ¿Y por qué se está ahogando? Porque sus capilares se están congestionando. Eso es lo que va a suceder. Cuando el paciente quiere hacer sus actividades, caminar, subir escaleras, lo que el sujeto va a sentir es, doctor, camino pero me ahogo. Eso se denomina disnea. La disnea es una sensación subjetiva. La disnea solamente el paciente lo va a sentir. Yo no tengo forma de evaluar la disnea, pues porque es algo subjetivo. Puedo ver la dificultad del paciente en hacer las cosas, pero la disnea, ¿qué cosa es? Es una sensación subjetiva, es algo subjetivo del paciente que dice, doctor, no puedo respirar. ¿Y por qué no puedo respirar? Me ahogo. Eso es lo que va a suceder en estos pacientes. Y es que el ventrículo, que normalmente debería tener un volumen residual de 50, en este caso el ventrículo izquierdo, pongámosle que ahora tiene un volumen residual de 75. Cuando se abre la válvula mitral, la aurícula va a encontrar que acá hay 75 mililitros. Entonces con dificultad se va a vaciar, generando el tercer ruido. Pero entonces esta aurícula tiene una sobrecarga, hay una congestión en la aurícula. Esa congestión se va a transmitir ¿hacia dónde? Hacia atrás. Y hacia atrás están los capilares pulmonares.
Entonces los capilares pulmonares van a estar congestionados. Y eso es lo que genera la sensación de disnea. Percepción anormalmente incómoda de que la persona tiene dificultad para respirar. Pues bien, entonces vean ustedes lo que va a suceder. Como consecuencia de que el ventrículo izquierdo está funcionando mal, lo primero que va a pasar es que el volumen dentro del ventrículo, el volumen residual, se incrementa. La presión que ejerce este volumen, que generalmente es muy bajo, con los 50 mililitros, ahora resulta que hay 60, 70, 80, entonces la presión de este volumen de sangre residual se va haciendo cada vez mayor. Esa sobrecarga de volumen, de presión en el ventrículo, se transmite ¿a quién? A la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda a las venas. Y las venas a los capilares. Y finalmente, en los capilares va a haber tanta presión, hay tanta congestión, la sangre está tan congestionada, que el agua empieza a migrar desde el capilar hacia el alveolo. Vamos a tener estos capilares pulmonares tan congestionados que el agua migra desde los capilares hacia los alveolos. Y entonces, ¿qué va a pasar con este alveolo? Se empieza a llenar de agua. Los alveolos se empiezan a llenar de agua. ¿Y qué es lo que va a sentir la persona? Doctor, me ahogo. Y eso es verdad, porque sus alveolos están con agua. Producto de esta congestión que va existiendo en forma retrógrada hasta los capilares congestionados van a hacer que parte del agua de la sangre filtre hacia el alveolo. El alveolo se empieza a llenar de agua y la persona empieza a tener dificultad respiratoria, empieza a tener disnea, producto de esta falla a este nivel. Eso es lo que va a pasar, va a haber una congestión pulmonar. Los alveolos pulmonares van a estar congestionados. Entonces, el paciente, producto de esta situación, lo que va a referir es disnea. El paciente se ahoga, disnea. Pero la disnea puede ser de dos formas. La disnea puede ser súbita, de un momento a otro la persona se ahoga, se asfixia, ha tenido un infarto grande y producto de ese infarto el paciente bruscamente empieza a ahogarse porque su corazón está fallando. Y entonces esto puede ser una disnea aguda. Bruscamente los alveolos se llenan de agua, edema agudo pulmonar, así se llama. El paciente, ¿cómo va a llegar a la emergencia? El paciente no puede estar echado, se ahoga, doctor, no puedo respirar. Entonces tiene que estar sentado, porque se ahoga, hay mucha congestión. Entonces la disnea puede ser aparatosa de un momento a otro en forma aguda. ¿Vamos? Lleva al paciente a la emergencia generalmente esta situación. Entonces el edema agudo pulmonar es la consecuencia de que el ventrículo izquierdo por diversos motivos está fallando y congestiona hacia atrás. Congestiona la aurícula, congestiona las venas pulmonares, los capilares pulmonares, y a nivel de estos capilares se produce el trasudado de agua. ¿No? El agua pasa desde los capilares hacia los alveolos. Los alveolos se empiezan a llenar de agua y por eso es que la persona dice, doctor, me ahogo. Eso es la disnea. Falla del ventrículo izquierdo. Entonces podemos ver esto, un corazón grande, dilatado, y prácticamente los pulmones llenos de agua. Así es el edema agudo pulmonar. Eso es una emergencia, el edema agudo pulmonar. Producto de que el agua está inundando los alveolos. Pero si bien esto puede ser agudo, la disnea también puede ser crónica. O sea, no todo necesariamente es agudo. La disnea también puede ser crónica. Oiga, doctor, yo sigo su tratamiento y yo sigo haciendo mis cosas
me canso, me ahogo cuando subo 4 o 5 pisos, pero cuando estoy en mi casa, 1 o 2 pisos, estoy bien. Doctor, camino 3, 4 cuadras, estoy bien, pero ya la 5ª cuadra me ahogo. Eso es un paciente crónico. La disnea no necesariamente tiene que ser aparatosa. El paciente puede vivir con su insuficiencia cardíaca años. Entonces la disnea puede ser de 2 formas. La aguda, que lo lleva a la emergencia bruscamente, o el paciente que ya sabe que tiene insuficiencia cardíaca y crónicamente está en tratamiento y el paciente refiere de vez en cuando episodios de disnea. Entonces la disnea, que es la sensación de falta de aire, la puede presentar el paciente cuando camina 3, 4 cuadras, cuando sube 2, 3 pisos, la disnea está ahí. Pero también el paciente dice, doctor, yo ahora no estoy tan bien y tengo que dormir sentado. Yo me quiero echar y me ahogo. A eso se llama ortopnea. Significa que ya la disnea es más severa, que ya no le permite a la persona recostarse, sino que sencillamente, bruscamente, pues le falta el aire y el paciente tiene que sentarse. ¿No? Es lo que denomina ortopnea. Y finalmente la disnea paroxística nocturna, que generalmente se presenta cuando el paciente se acuesta y bruscamente, siente que le falta el aire y el paciente se levanta de la cama, incluso va a la ventana, trata de abrir la ventana para respirar mejor. El problema no está ahí en el aire, el problema está en el corazón. A eso se llama disnea paroxística de un momento a otro, nocturna, porque generalmente sucede en la noche cuando el paciente está acostado. Entonces, estos son síntomas que indican ¿qué cosa? Congestión. ¿Congestión de quién? De los alvéolos pulmonares, producto de que el ventrículo izquierdo está fallando. Entonces la disnea puede ser crónica, con eso vive el paciente, o puede ser muy aparatosa en el edema agudo pulmonar. Pues bien, entonces eso es lo que nosotros vemos cuando el ventrículo izquierdo falla. Pero ¿qué pasa cuando falla el ventrículo derecho? Igual va a pasar, cuando falle el ventrículo derecho, se va a congestionar ¿quién? Primero la aurícula derecha, después la vena cava superior y la vena cava inferior, y entonces el paciente lo que puede tener es congestión en la cava superior, congestión en las yugulares. Entonces el paciente dice, me fastidia un poco el cuello, siento el cuello con un cierto tipo de malestar, es la congestión. Pero esa persona puede hacer su vida normal, o relativamente normal. ¿No? O el paciente de repente cuando hay congestión, la congestión de la cava inferior hace que el hígado se distienda. Puede haber hepatomegalia. El paciente dice, doctor, siento un poco de dolor cuando hago las cosas, me duele el lado derecho. Bueno, ahí está el hígado. Y bueno, la persona a pesar de eso sigue trabajando. Puede haber distensión del abdomen por la hipertensión portal, o puede haber, como se muestra acá, que poco a poco el paciente va viendo que sus pies se hinchan, pero como lo ve que todos los días se hinchan, empieza a ver que eso es algo aparentemente natural para ellos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los pacientes cuando tienen falla del ventrículo derecho, es tan tolerado que la persona llega muy tarde, muy avanzada a su enfermedad al médico. ¿Por qué? Porque el tener un poco de fastidio en el cuello, en el hipocondrio derecho, no le limita tanto como aquel que tiene falla izquierda. Porque el que tiene falla izquierda dice, doctor, yo quiero hacer algo y me ahogo. Quiero trabajar y me ahogo. Quiero subir 3, 4 pisos, me ahogo. ¿Qué tengo que hacer? Ir al médico. La falla izquierda obliga al paciente a ir temprano al médico. La falla derecha se tolera a veces tanto que cuando llega la enfermedad está muy avanzada. ¿No? Entonces vean ustedes que cuando falla el lado derecho del ventrículo, lo que vamos a tener es a nivel del cuello, la incurgitación yugular. La persona le llama la atención, la vena está distendida, turgente, pero con eso se trabaja. O de repente con un poco de fastidio en el hipocondrio derecho, pero igual con eso se trabaja. O las piernas se van hinchando. Sí, pero se acostumbran a eso. Entonces lo que les quiero decir es que la falla derecha se tolera mejor que la izquierda. Y por eso es que llega muy tarde al médico.
Pues bien, ¿qué sucede cuando el corazón ya no puede bombearle ya los 70 mililitros en cada latido? Ya no puedo mandar sangre al cerebro, al riñón, en la cantidad adecuada. Ya utilicé todos mis mecanismos compensatorios para tratar de mantener mis 70 mililitros, pero ya se me acabaron todos. Ya no tengo más mecanismos compensatorios y entonces me llega menos sangre a todo el cuerpo, al cerebro, al riñón, a los músculos. Entonces la persona puede presentar este cuadro, ¿no? La persona quiere hacer sus cosas, pero no puede, le falta fuerza. El paciente lo que va a decir, doctor, me canso. Quiero hacer las cosas y me canso. ¿Estamos? Pues bien, ese cansancio que refiere el paciente, ¿es disnea o es fatiga? Porque son dos cosas diferentes, la disnea y la fatiga. Una cosa es de que no podemos ya mandar sangre a todo el cuerpo, el gasto cardíaco empieza ya a disminuir, ya no bombeo 70 mililitros, empiezo a bombear 60, 50, porque ya no tengo mecanismos compensatorios. Entonces, por ejemplo, al riñón le llega menos sangre. Si le llega menos sangre, la persona va a empezar a decir, doctor, orino menos. Y eso es producto de que el corazón está fallando, pero ahora hacia adelante, ya no congestionando hacia atrás, sino que cuando la enfermedad sigue avanzando, pues ya llega un momento en que ya los mecanismos compensatorios, incluido el refrán estable, ya no funcionan y el corazón ya no va a poder bombear hacia adelante los 70 mililitros. Y entonces el riñón empezará a sufrir, los músculos ya no reciben sangre en cantidad adecuada, empezarán a referir fatiga, no habrá fuerza en el paciente, ¿no? Entonces el paciente, como consecuencia de esta situación anterógrada, el paciente se tornará diaforético, el paciente se tornará pálido. ¿Por qué? Porque no llega sangre pues a los diferentes órganos y tejidos. Las manos, los pies estarán muy fríos porque no llega sangre. Y el corazón tratará de acelerar para mantener sangre en todo el cuerpo, pero no puede. El riñón empezará a hacer oliguria, orinará menos. Al cerebro le llegará menos cantidad de sangre, la persona se tornará confusa, desorientada, puede perder el conocimiento porque no le llega sangre al cerebro. Estas son situaciones avanzadas. Ya no hay mucho que hacer acá. Estos pacientes se van a morir. Ya no hay mucho que hacer porque ya se acabaron los mecanismos compensatorios. Entonces, un dato importante en estos pacientes es que el paciente tiene fatiga. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, pues, ¿no? Una cosa es fatiga y otra cosa es disnea. La fatiga es un mecanismo anterógrado, hacia adelante, no llega sangre a los músculos. La disnea, en cambio, es congestión, eso es congestión. Entonces, es muy importante establecer fatiga o disnea. Y entonces, para esto es necesario tener en cuenta lo siguiente. La fisiopatología es diferente. En la disnea, la persona lo que tiene es congestión. ¿Cómo están sus alveolos? Llenos de agua. El paciente no va a venir diciendo tengo disnea o fatiga. El paciente dice, doctor, yo camino y me canso. Yo me canso, quiero hacer mis cosas y no puedo, me canso. Ustedes tienen que decir disnea o fatiga. Para establecer eso, pregunten al paciente. Usted cuando camina, cuando hace las cosas, ¿se ahoga? ¿Siente que le falta el aire? Sí. Eso es congestión, eso es retrógrado, eso es un problema hacia atrás, congestivo. Pero depende del paciente, doctor, no es que yo me ahogue, yo no tengo ahogo, yo lo que quiero es hacer las cosas pero me faltan fuerzas, me siento débil, no tengo fuerza, no me ahogo. Usted puede dormir echado, sí, yo puedo estar durmiendo con una almohada tranquilo, acá yo tengo que estar sentado con 2 o 3 almohadas. Acá no, dice doctor, yo me siento cansado, débil. Eso es fatiga. ¿Y qué significa fatiga? Fatiga indica anterógrado. ¿Ya estamos? Y el que tiene ya fatiga está indicando ¿qué cosa? Que su pronóstico es bueno o malo. Malo porque se va a morir ya pronto. Ya no hay mucho que hacer, se le acabaron los mecanismos compensatorios. Acá todavía podemos hacer mucho.
pero acá ya no tanto. Por eso es importante establecer. El paciente va a llegar diciendo, doctor, me canso. Ustedes tienen que establecer disnea o fatiga. Ahora vean, si ustedes tienen un corazón que trabaja bien, bombea bien los 5 litros por minuto, ¿qué pasa si la persona tiene una hemorragia, sufre un accidente y pierde 1 litro, 1,5 litros de sangre? Pues lo que va a suceder si yo pierdo sangre es que mi gasto cardíaco va a disminuir. Mi gasto cardíaco disminuye. No es que he perdido 1 litro de sangre, mi gasto cardíaco disminuye. Si ustedes, por ejemplo, están regando un jardín con una manguera y alguien le cierra un poco la llave del agua y ustedes sienten que disminuye la fuerza en la manguera, ¿qué es lo primero que hacen? Cierran un poco la luz de la manguera. ¿Está? ¿Para qué? Para mantener la fuerza con que el agua debe salir. ¿Estamos? Lo mismo pasa en el corazón. Si en algún momento nuestro gasto cardíaco disminuye, ¿qué deben hacer nuestras arterias? ¿Cerrarse o abrirse? Lo que tienen que hacer es cerrarse. ¿Se va a producir qué cosa? Una vasoconstricción. Pero eso es un reflejo. Es un reflejo. Cuando cae el volumen de sangre dentro de una arteria, el vaso se cierra. ¿Para qué se cierra? Para mantener la presión de perfusión, pues. Para mantener la cantidad de sangre con fuerza que debe estar llegando a un órgano, un tejido. Es como le digo la manguera. Ustedes tienen que regar, pero le cierran un poco la llave. Ustedes, para tratar de mantener la fuerza, pues sencillamente la manguera la cierran un poco. Eso mismo va a pasar en nuestras arterias. La vasoconstricción es un reflejo para mantener una buena perfusión. ¿Y la vasoconstricción qué cosa es? Resistencia vascular periférica. Y la resistencia vascular periférica forma parte de lo que viene a ser la postcarga. Entonces, como consecuencia de mi sangrado, he perdido sangre, mi gasto cardíaco ha disminuido, mis vasos se cierran, aumento la postcarga y eso es bueno, porque con esto yo estoy consiguiendo de que los órganos y tejidos reciban la cantidad de sangre adecuada. Pero este es un reflejo. Como consecuencia de la caída del gasto cardíaco interviene ya el sistema adrenérgico. ¿Y qué hace el sistema adrenérgico? El sistema adrenérgico lo que va a hacer ahora es una vasoconstricción, cierra los vasos, pero ya como un mecanismo compensatorio. El sistema adrenérgico potencia este reflejo y cierra los vasos, aumenta la postcarga y eso asegura una buena perfusión de los órganos y de los tejidos. Entonces lo que vamos a tener es que la postcarga se incrementa producto de esta vasoconstricción, que es un reflejo. Es un reflejo que después se potencia por el efecto adrenérgico. Pero recuerden también que el sistema adrenérgico está conectado con el sistema renina-angiotensina. A nivel del aparato juxtaglomerular hay unos receptores, los receptores beta 1. Esos receptores beta 1, cuando son estimulados por el sistema adrenérgico, hacen que el sistema renina-angiotensina se active. Entonces vean ustedes que el sistema adrenérgico interrelaciona con el sistema renina-angiotensina. Pero si hay menos sangre que está llegando al cuerpo, también menos sangre le va a llegar al riñón. Y entonces cuando este riñón reciba menos sangre, ¿qué es lo que va a hacer? También va a activar su sistema renina-angiotensina. Lo que les quiero decir es que el sistema renina-angiotensina se activa a través del sistema adrenérgico, pero fundamentalmente porque ese riñón está recibiendo menos sangre. Producto de la hemorragia, producto de la caída del gasto cardíaco, el sistema renina se activa. Principalmente por este mecanismo, pero secundariamente porque el adrenérgico también lo estimula. ¿Y qué hace el sistema renina-angiotensina? El sistema renina-angiotensina lo que va a hacer es
retener sodio y agua. Y si retiene sodio y agua, aumenta mi volemia. Porque yo estoy reteniendo en mi cuerpo sodio y estoy reteniendo agua. ¿Qué es lo que me está faltando? Porque he tenido un sangrado. Entonces, al tener un sangrado, este mecanismo del sistema renina-angiotensina me ayuda mucho. Ahora, el volumen de sangre, ¿qué es lo que determina? Es lo que se llama la precarga, ¿no? Y entonces la precarga se incrementa para compensar a este sujeto que está sangrando. ¿Y esto es bueno? Sí, esto es bueno. Esto es bueno. Este incremento de la precarga, este aumento de la postcarga nos ayuda y son mecanismos adecuados cuando yo he tenido una hemorragia, cuando yo he perdido sangre. Pero miren ahora qué es lo que va a pasar si yo, por ejemplo, tengo un corazón insuficiente. Y como consecuencia de este corazón insuficiente, el gasto cardíaco disminuye. Si el gasto cardíaco disminuye porque el corazón se va volviendo insuficiente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vasoconstricción? Sí. ¿Y la vasoconstricción incrementa la resistencia vascular? Sí. ¿Y aumenta mi postcarga? Sí. ¿Pero esto es bueno para este paciente? No. Porque le estoy cerrando, ¿qué cosa? La postcarga. Le estoy incrementando la postcarga y la sangre que tiene que salir de este ventrículo insuficiente va a encontrar la postcarga alta. Entonces vean ustedes cómo este mecanismo compensatorio que me sirvió ante una hemorragia en la insuficiencia cardíaca no es bueno. Y no es solamente el mecanismo reflejo, porque igual vamos a activar el sistema adrenérgico. Y el sistema adrenérgico va a activar también al sistema renina-angiotensina y la caída del gasto cardíaco también va a activar el sistema renina-angiotensina. ¿Y qué hace el sistema renina-angiotensina? Retiene sodio y agua. Aumenta la volemia. Pero a mí me falta sangre. No, yo tengo 5 litros de sangre. Producto de todos estos mecanismos compensatorios, vean ustedes que ahora ya no voy a tener 5 litros de sangre, después tengo 6, 7. Voy a incrementar mi precarga. Pero ojo, ahora estamos ante un corazón enfermo. No un corazón sano que ha tenido un sangrado. Lo que les quiero decir es que este corazón enfermo, por un lado, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy metiendo más agua y por otro lado le estoy cerrando la salida. Le aumento la precarga y le subo la postcarga. ¿Cómo sale la sangre? No puede. Y lo estoy congestionando. Lo que voy a hacer es ahogar a ese corazón. Peor todavía lo voy a poner. Lo que les quiero explicar es que los mecanismos compensatorios, estos mecanismos compensatorios que ayudan al corazón en ciertas situaciones, en la insuficiencia cardíaca más bien hacen daño. Están ahí, pero para otra situación. Y lamentablemente en insuficiencia cardíaca hacen más daño. Entonces, existen estos mecanismos compensatorios, sí, que en un primer momento pueden ayudar, pero a la larga lo que van a hacer es más bien generar un daño. Un corazón que está bombeando el 60% de volumen de eyección, en donde yo lo que voy a conseguir en este caso es que el paciente sea un paciente asintomático. Poco a poco esta enfermedad va avanzando y va deteriorando al corazón conforme se instale la insuficiencia cardíaca. Pero como consecuencia de este deterioro del corazón, lo que nosotros tenemos son mecanismos más bien compensatorios que tratan de ayudar al paciente al principio, pero a la larga lo que van a hacer es generarle un daño. Entonces, los mecanismos compensatorios que nosotros vamos a tener los podemos dividir en dos grandes grupos. En un primer lugar, aquellos mecanismos compensatorios propios del corazón, mecanismos intrínsecos del corazón, y por otro lado podemos tener los mecanismos neuroendocrinos. Entonces, los mecanismos compensatorios que en un primer momento tratan de ayudar al corazón, a la larga van a hacer daño. Pues bien, esos mecanismos compensatorios pueden ser propios del corazón
o pueden ser mecanismos neuroendocrinos. ¿Cuáles son los mecanismos propios del corazón? El primer mecanismo es la ley de Frank-Starling. El primer mecanismo es la ley de Frank-Starling. Y hemos dicho que el corazón utiliza este primer mecanismo para tratar de mantener los 70 mililitros de sangre. Después tenemos otro mecanismo. El corazón empieza a hipertrofiarse para bombear con más fuerza. Y finalmente el corazón se remodela de acuerdo a la ley de Laplace. O sea, el corazón trata de acomodarse por sí mismo para compensar a este corazón insuficiente. Tenemos los mecanismos neuroendocrinos. Algo ya hemos mencionado. El sistema adrenérgico, que genera vasoconstricción, es un mecanismo compensador. Tenemos por otro lado el sistema renina-angiotensina, que retiene sodio y agua, que también es otro mecanismo compensador, pero a la larga nos hace daño. La hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Que yo no orine, para no perder agua y tratar de aumentar mi volemia, y esto ayuda cuando yo estoy sangrando, pero no cuando tengo un corazón insuficiente. Y finalmente el sistema de los péptidos natriuréticos, que esto es relativamente nuevo. Cada vez que la aurícula se congestiona, se libera este péptido natriurético que hace que el sujeto empiece a orinar para que pueda botar su exceso de agua. Esos son los péptidos natriuréticos. Ayudan a descongestionar al corazón. Entonces, cada vez que la aurícula se congestiona, porque el ventrículo al estar congestionado, eso repercute primero ¿sobre quién? Sobre la aurícula. Lo primero que va a repercutir es sobre la aurícula. La aurícula se distiende, se sobrecarga de volumen. Y como consecuencia de esa sobrecarga, la aurícula libera estos péptidos, se llaman péptidos natriuréticos auriculares. Péptidos natriuréticos auriculares, que lo que van a hacer es actuar sobre el riñón para que el riñón bote agua, para que genere natriuresis, pues se llama péptido natriurético. ¿Cuál es la finalidad de estos péptidos natriuréticos? Si yo boto agua, ¿qué pasa con la aurícula? Se descongestiona. Entonces los péptidos natriuréticos son muy importantes. Si bien el péptido que inicialmente se encontró en la aurícula es el A, hay otro péptido que se llama el péptido natriurético B, que se encontró en el cerebro, y es el que actualmente se dosa para estudiar insuficiencia cardíaca. No se dosa el péptido natriurético auricular porque es muy costoso. Lo que se dosa actualmente, lo que se estudia en insuficiencia cardíaca, no es el auricular, es el cerebral. Pero no significa que se produce en el cerebro. Lo encontraron en el cerebro, pero igual se produce también en el corazón. El auricular lo llamaron auricular porque lo encontraron en la aurícula, pero se produce en muchos otros órganos y tejidos. Entonces recuerden, el péptido natriurético cerebral, el B, no es que necesariamente se produce en el cerebro, allí lo encontraron, pero es el péptido que se estudia para poder entender si hay congestión en la aurícula o no. Eso es muy importante, péptido natriurético B. Pues bien, entonces estos péptidos, sea el A o el B, lo que genera es natriuresis. Yo boto sodio y boto agua, tratando de disminuir mi volumen sanguíneo. Y de esa manera yo me voy a sentir mejor. Ahora, este péptido natriurético nos ayuda, sea el A o el B, nos ayuda porque hacemos que eliminemos litio. Pues este péptido es destruido por una sustancia que se llama el sacubitril. El sacubitril es una sustancia que destruye al péptido natriurético. Sea el A o el B, es destruido. Y entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva? Producto de esta sustancia, el sacubitril, se va a destruir, se va a inactivar este péptido natriurético. Y entonces,
Si se destruye, sus aurículas van a seguir congestionadas. Y entonces en este momento se conoce que un elemento importante para poder corregir a estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es que ese sacubitril habría que inactivar. El sacubitril es una enzima que inactiva a los péptidos natriuréticos. ¿Y qué condiciona? De que no funcionen. Y si no funciona, no mejoramos la congestión. No mejoramos la congestión. Eso es muy importante. Muy bien, entonces lo que vamos a ver es que estos son los mecanismos que nosotros tenemos para tratar de compensar al paciente. Que en un primer momento estos sistemas compensatorios, estos mecanismos compensatorios nos ayudan, pero a la larga nos pueden hacer daño. Y estos mecanismos nosotros los podemos ver como mecanismos propios del corazón o mecanismos neurohumorales. Pues bien, cuando uno evalúa al paciente que tiene insuficiencia cardíaca, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es la disnea. Cuando falla el ventrículo izquierdo, el dato importante va a ser la disnea, pero recuerden que la disnea es una sensación subjetiva. Yo no puedo, digamos, ver la disnea. Yo puedo ver que el paciente se agita. El paciente es el que me dice, doctor, me ahogo. Recuerden, la disnea no es un signo, es un síntoma. Y ya saben por qué se produce la disnea. Se produce por la congestión del lado izquierdo del corazón hacia atrás, hacia los alvéolos pulmonares. Otro dato que vamos a encontrar en estos pacientes, mucha actividad adrenérgica, mucha catecolamina. El paciente va a tener frecuencias cardíacas elevadas, acelerado el corazón por la actividad adrenérgica. Si el paciente tiene falla del ventrículo derecho, podemos encontrar incurgitación yugular. Cuando uno presiona el hígado, la sangre del hígado va hacia las cavas y se congestiona la yugular cuando hay falla del ventrículo derecho. Cuando hay falla del ventrículo izquierdo, vamos a encontrar crepitantes en los pulmones. Los pulmones, ¿qué van a tener? Agua. Y eso es lo que se va a escuchar. Cuando el aire entra, encuentra alvéolos con agua y produce un sonido. Se llaman crépitos. El crepitante expresa el aire que entra y moviliza el agua que hay en un alvéolo. Eso lo van a aprender en semiología. Pero ¿cuál es la fisiopatología de este crepitante? Pues lo mismo que la disnea, la congestión. Cuando falla el izquierdo. Cuando falla el derecho tendré incurgitación yugular, tendré hepatomegalia, el hígado va a estar congestionado, voy a tener edema de miembros inferiores. Pero de todo este examen físico, el elemento más importante por el cual yo puedo sospechar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca es el tercer ruido. El tercer ruido. Entonces, ojo, el tercer ruido se produce ¿en qué momento? En el llenado ventricular rápido. Cuando la sangre trata de pasar de las aurículas al ventrículo, recuerden que el llenado ventricular tiene dos momentos, o tres todavía incluso: llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y finalmente la contracción auricular. En el llenado rápido la sangre trata de pasar al ventrículo, pero es el momento en que la sangre tiene dificultad para entrar al ventrículo porque está congestionado el ventrículo y vamos a encontrar la presencia de esta turbulencia que se denomina tercer ruido. La presencia de un tercer ruido nos debe hacer pensar en insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, la presencia de un tercer ruido nos hace pensar en insuficiencia cardíaca, pero estos pacientes que tienen tercer ruido, sus latidos deben estar por debajo de 100. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 y el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ojo, eso es bien importante porque se paran confundiendo y no entienden bien. Cuando este tercer ruido está presente,
pero el corazón está por encima de 100 latidos por minuto, genera una cadencia. Los ruidos del corazón generan una cadencia como si fuera el galope de los caballos. Y entonces a eso se llama galope. La presencia de un tercer ruido nos debe hacer sospechar de insuficiencia cardíaca. La presencia de un galope también. Pero ¿cuál es la diferencia entre el tercer ruido y galope? La frecuencia del corazón. No puede haber galope si los latidos están en 60 latidos por minuto. Para que exista galope, ¿qué debe haber? Taquicardia. ¿Y qué es el galope? Es el mismo tercer ruido, pero en un corazón acelerado. ¿Qué indica? Insuficiencia cardíaca. Pero no solamente insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Estamos? La presencia de un tercer ruido nos hace pensar en insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. Y para poder decir que hay un tercer ruido, el corazón debe estar en una frecuencia menor de 100. Porque si está mayor de 100, va a haber tercer ruido, sí, pero se escucha bajo el término de ritmo de galope. ¿Por qué? Porque ese tercer ruido, añadido al primero y segundo, genera como si fuera el galopar de los caballos. Entonces, la presencia de un galope, ¿qué nos dice? Que el corazón tiene que estar más de 100. No puede haber galope con frecuencia de 60, 70, no puede haber. Para que haya galope tiene que haber taquicardia. ¿Y por qué hay taquicardia? Porque el corazón está descompensado. ¿Qué es el galope? La presencia de un tercer ruido, pero en un corazón acelerado, por encima de 100. Entonces, un dato muy importante es examinar al paciente si tiene tercer ruido o si el corazón está acelerado, si el paciente está en galope. El galope indica también insuficiencia cardíaca, pero descompensada. Esto es bien importante porque ahí está mucho del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ustedes no pueden terminar la carrera si no han escuchado un tercer ruido. Lo otro es que el tercer ruido es un ruido de baja frecuencia. Eso lo aprenderé bien en cardiología, pero es un ruido no muy intenso. Por lo tanto, se escucha. Ustedes recuerdan que el estetoscopio tiene dos partes, lo que es el diafragma y lo que es la campana. Pues bien, esto es un ruido de baja frecuencia y para encontrar tercer ruido hay que escucharlo con la campana. No se escucha con el diafragma, porque si lo escuchan con el diafragma no lo van a encontrar probablemente. Ustedes tienen que usar el estetoscopio con la campana porque es de baja frecuencia. No es raro de que el alumno pone el estetoscopio, incluso los médicos, con el diafragma y dicen, no, no hay tercer ruido. Pues ahí no lo van a escuchar. Tienen que escucharlo con campana porque es de baja frecuencia. Eso es importante porque el tercer ruido o el galope nos puede hacer pensar en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces no se olviden que en el ciclo cardíaco, ¿en qué momento se produce el tercer ruido? En el llenado. Entonces el tercer ruido se produce de esa manera y nos habla de disfunción ventricular. La mejor manera de escucharlo no es con el diafragma, sino con la campana. Con la campana se escucha. Muy bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de la insuficiencia cardíaca? Es un gran síndrome, no es una enfermedad per se, en donde el corazón no logra bombear lo que el organismo necesita. Ahí eso es insuficiencia cardíaca. Y que va a usar mecanismos compensatorios, que en un principio ayudan mucho al paciente, pero que a la larga lo que van a hacer es hacer daño al paciente. Bien, con eso pues terminamos la clase del día de hoy y para pasarles lista, nuevamente, me ponen en un papel sus nombres, firman y me van a poner los datos de la falla del ventrículo derecho versus los de la falla del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? ¿Vamos?